Saludo, profesor. Este grupo de laboratorio escogió el motor electrostático para presentar el informe de laboratorio. Bajo esta elección hemos decidido tocar el siguiente índice o temario. Objetivos. Hemos encontrado como tal un objetivo general de la práctica y unos objetivos específicos subsecuentes que intentaremos irle dando solución a lo largo del experimento. 2. Marco teórico. Vamos a definir algunos conceptos como lo son partícula subatómica, carga eléctrica, electrostática, entre pues otros temas de interés. 3. Mostraremos fotos y videos acerca de nuestro aparato experimental, así como de todos los componentes que usamos para realizar esta práctica de laboratorio. Quinto, explicaremos paso a paso cómo fue la puesta en escena para llevar a cabo este experimento. Sexto, explicaremos unas conclusiones que dedujimos a partir de la elaboración del video. Por último, haremos referencia a las páginas web que nos permitieron argumentar la información aquí presente y dieron paso a las conclusiones que se mencionarán posteriormente. Primera parte. Objetivos. El objetivo general que nos hemos planteado es el siguiente: demostrar por medio del motor electrostático los principios de la electrostática en general. Con base a este objetivo general hemos planteado tres objetivos específicos. El primero, demostrar la existencia de cargas positivas y cargas negativas. Demostrar el movimiento dinámico de las cargas. Y por último, demostrar el principio de carga por inducción. Bien, como parte del marco teórico del laboratorio del motor electrostático, vamos a definir entonces una serie de conceptos, entre ellos el átomo. Recordemos que durante un largo periodo de tiempo se creyó que el átomo era la partícula más pequeña que componían todos los elementos que existen pues, en el universo. Con el paso de los años, de los siglos y pues con las mejoras tecnológicas que pues, se fueron sufriendo, pues nos dimos cuenta de que no era así. Es decir, habían unas partículas más pequeñas que el átomo y a estas partículas se les llamó partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se dividen básicamente en dos tipos. El primer tipo son las partículas elementales, es decir, aquellas partículas que efectivamente o hasta el momento se cree que no es posible dividirlas por ninguna otra partícula más. O sea, son elementales, no se pueden dividir. Y otras partículas que se conocen como las partículas compuestas, es decir, son más pequeñas que el átomo, pero dentro de sí tienen otra serie de partículas. Dentro de los bosones encontramos a los quarks. Los quarks pues, son seis partículas subatómicas. Dos de ellas, el up y el down, son los encargados o los que están dentro de los protones y de los neutrones. Los otros cuatro, que se llaman charm, top, strange y bottom, son encargados de explicar pues, una serie de fenómenos que pues, no vamos a tocar aquí, pero que se han descubierto en los últimos años con los aceleradores de partículas y pues eso. El otro tipo se conocen como los fermiones. Dentro de los fermiones encontramos un tipo de partícula subatómica llamada leptón. El leptón más conocido pues es justamente el electrón. Adicional al electrón está el muón y el tau, que son otras partículas subatómicas que también llevan carga eléctrica. Y las otras partículas son, los otros leptones son eléctricamente neutros, como lo son el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino. Bien, ya para finalizar, entonces, como para hacer un breve resumen, tenemos que hay tres partículas que, de las cuales, digamos, de todas las que nombré, son las encargadas o las que por ahora sabemos que conforman el universo. Son el up y el down, pues que conforman los
protones y los neutrones, y pues el electrón, que pues ya sabemos que es la partícula subatómica elemental que orbita el átomo. Hay que tener presente que hay otras partículas subatómicas que se han descubierto, son encargadas de explicar algunas cosas como la fuerza o explicar los fenómenos de fuerza que existen en el mundo. Recordemos que hay 4 tipos de fuerza: la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Entonces, por ejemplo, el fotón, perdón, el gluón es una partícula subatómica que se encarga de interactuar con la fuerza nuclear fuerte. Las partículas subatómicas W y Z son las encargadas de interactuar con la fuerza nuclear débil. Adicionalmente a eso, el fotón interactúa con la fuerza electromagnética. Como la fuerza de gravedad no entra dentro del modelo estándar, pues digamos que no tiene partículas subatómicas asociadas, y adicionalmente hay otra que se conoce como el bosón de Higgs. Esta partícula pues es la encargada de darle a todas las partículas subatómicas pues masa como tal. Para no olvidar, las partículas subatómicas se dividen en quarks y leptones. Los quarks son 6 tipos. Los denominados down and up están dentro de los protones y electrones. El resto, como lo son el charm, top, strange y botón, explican una serie de fenómenos que se han descubierto pues a punta de experimentos. Los leptones, por su parte, son 6. 3 de ellos llevan carga eléctrica, como lo son el electrón, el muón y el tau. Los otros 3 son eléctricamente neutros, como lo son el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino. Por su parte, hay otras partículas subatómicas que se encargan de interactuar con las fuerzas existentes dentro de la naturaleza. El gluón para la fuerza nuclear fuerte, W y Z para la fuerza nuclear débil, el fotón para la fuerza electromagnética. El bosón de Higgs es una partícula subatómica adicional que se encarga de brindarle masa a todas las demás partículas. Recordemos que hasta la fecha, hasta que pues el modelo no cambie, se entiende que todas las partículas del universo están formadas por 3 partículas subatómicas, 2 quarks como lo son el up and down y un leptón que sería el electrón. Esas 3 partículas conforman todo lo que existe dentro del universo. Por último, recordamos que la fuerza gravitacional no entra dentro del modelo estándar de la física de partículas. La carga eléctrica. Se puede considerar que cualquier elemento contiene cargas positivas, negativas y neutras. En el átomo podemos encontrar neutrones, electrones y protones. Ya que se encuentran en la periferia, estos se pueden perder o ganar fácilmente, lo que garantiza la buena interacción entre las cargas. Existen 2 tipos de carga. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Su valor es el mismo en valor absoluto y es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Dado que la materia se compone de protones y electrones y su carga es E, podemos decir que la materia es una magnitud cuantizada, o lo que es lo mismo que la carga eléctrica es cualquier múltiplo de E, y esa es la primera propiedad de la carga. De acuerdo al principio de conservación de la carga ni se crea ni se destruye y su valor
permanece constante, y esa es la segunda propiedad. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de algunos cuerpos. Aquellos cuerpos que permiten este movimiento se denominan conductores, y aquellos que no lo permiten se denominan aislantes, y esa es la tercera propiedad de las cargas. La fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas la define la ley de Coulomb, que describe que signos iguales se repelen y signos opuestos se atraen. Esta ley también dice que la fuerza de atracción y repulsión depende del inverso del cuadrado que los separa así. Donde r cuadrado es la distancia que los separa, Q las cargas, y K es la constante eléctrica. El valor de K tiene un valor igual o aproximado a 9 por 10 a la 9. Vamos a hacer un ejemplo acerca de la fuerza ejercida de un protón sobre el otro, así. Podemos llamar a este protón 1 y protón 2 con una distancia entre ambos de 380 por 10 a la menos 10 metros. Para hallar esta fuerza, entonces lo que haremos será usar esta fórmula que dice que K, con un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor de un protón, que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, pero como son dos protones lo elevamos al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Y eso es igual a 1,59 por 10 a la menos 19 newton. Es fuerza de repulsión, por esa razón tiene signo positivo. Ya que tenemos la fuerza de atracción o repulsión que se halla de esta manera, podemos hacer una semejanza con la fuerza gravitacional, donde la fórmula es F igual a G M1 M2 sobre R cuadrado. Podemos ver que es muy similar a la de la fuerza de atracción o repulsión, pero en este caso tenemos una constante de gravitación universal dos masas y su distancia. Podemos hacer el ejemplo con estas dos cargas igualmente, que igual a la constante de gravitación, que es igual a 6,7 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por la masa de nuestras dos cargas, es decir, del protón, que es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como son dos, entonces las elevamos al cuadrado,
sobre su distancia, que es la misma, al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 1,29 por 10 a la menos 45 newton. Como podemos ver, claramente la fuerza de gravitación es mucho menor a la fuerza de atracción. Pero para mirar su variación podemos hacer el siguiente cálculo. Ponemos la fuerza de atracción sobre la fuerza de gravitación, que la podemos llamar F sub G. Entonces, al reemplazar los valores encontrados, obtenemos el de atracción sobre el de gravitación. Que nos da un valor de 1,22 por 10 a la 36. Esto quiere decir que la fuerza eléctrica es 1,22 por 10 a la 36 veces mayor que la fuerza de gravitación. Por eso la fuerza de gravitación se anula o se hace muy insignificante al lado de la fuerza de atracción. Vamos con el concepto de electrostática. La electrostática es la rama de la física que se encarga de estudiar las interacciones entre los cuerpos cargados eléctricamente y que se encuentran en reposo. Dentro de la electrostática tenemos dos tipos de cargas, que es la carga por inducción y la carga por contacto. La carga por contacto, pues ella es cuando las dos partículas tienen contacto entre ellas, y la carga por inducción es cuando no existe ningún tipo de contacto. Entonces vamos con un ejemplo de inducción. En la inducción tenemos una barra cargada negativamente y tenemos una esfera cargada tanto positiva como negativa. Al hacer la carga por inducción en el proceso, entonces, como la barra de caucho está cargada negativamente, entonces, y la esfera tiene ambas cargas, entonces lo que ocurre a continuación es que se polarizan nuestras cargas dentro de la esfera. Entonces, como la barra de caucho está cargada negativamente, entonces se polariza positivo con las cargas positivas hacia ese lado de la esfera, y hacia el otro lado de la esfera se trasladan las cargas negativas, haciendo, como ya hemos dicho antes, repulsión entre signos iguales y la atracción entre los signos opuestos. Eso es un ejemplo de las cargas por inducción, en donde no hay contacto en ninguno de los dos objetos. En el experimento que vamos a realizar del motor eléctrico, este va a ser el principio que vamos a utilizar, en donde por inducción se van a repeler las cargas positivas, y va a permitir el movimiento de la esfera. Vamos a hacer un ejemplo de carga por contacto. Entonces, este va a ser nuestro objeto cargado. Lo vamos a cargar con esta tela. En el proceso de cargar, lo que hace nuestro esfero es que pierde electrones en el proceso. Entonces ahora vamos a acercar el esfero al papel, y los electrones libres del papel se van a adherir al esfero por consecuencia de los electrones que faltan en el esfero, los que queda perdida. Entonces hacemos la carga por contacto y vemos efectivamente cómo los electrones intentan regresar a su lugar y quedan en contacto los dos objetos. Para explicar un poco mejor la descarga entre partículas y objetos, podemos decir que hay materiales conductores y materiales no conductores, que son los aislantes. Los materiales conductores son los que, como ya hemos dicho antes, tienen electrones libres alrededor del cuerpo.
Esos electrones están vagando libres por el átomo y entonces facilitan un mejor contacto con los otros cuerpos. Los materiales conductores más conocidos son los metales como el hierro, la plata, el cobre, y también tenemos el aluminio, y también es un buen conductor el agua. Así como hay elementos conductores, tenemos elementos aislantes. Los elementos aislantes no permiten que haya una buena carga entre dos partículas. Entonces, el modelo de los aislantes, podemos ver que las cargas están distribuidas igualmente por medio de todo el átomo, y no hay electrones libres para hacer interacción con otros objetos externamente. Algunos materiales aislantes tenemos, por ejemplo, la madera, que es el más común, el caucho, tenemos el aire, sino que pues es muy bajo, pero se puede tomar como aislante, los plásticos, polímeros como el plástico. El vidrio también es un aislante. Bien, como experimento de laboratorio nosotros elegimos diseñar un motor electrostático. El motor electrostático va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a utilizar un generador de Van der Graaf que va a ser nuestra fuente de tensión, la cual, pues, como ya sabemos, pues tiene un polo positivo y un polo negativo. Hemos diseñado una pequeña tabla que tiene ya, digamos, los polos, tanto el polo positivo y el negativo, al cual le vamos a conectar el generador de Van der Graaf. ¿Cuál es la idea? En el medio de estos dos polos va a haber una pelota, la cual por medio de fuerza electrostática pues va a generar un movimiento. Va a generar un movimiento a la derecha si el polo positivo está conectado a la derecha, o a la izquierda pues si al contrario conectamos el polo positivo a la izquierda. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a poner la pelota en el medio de los dos polos y por medio de unos papeles de aluminio que van en cada polo y pues separados a la misma distancia dentro de la pelota, pues van a encargarse de generar el movimiento de las fuerzas o de las cargas eléctricas positivas y negativas pues que tiene la pelota en su interior. Bueno, ya a continuación vamos a hablar sobre los aparatos experimentales, que fueron todos aquellos materiales y artefactos que se nos facilitaron en la sala para realizar nuestro laboratorio. Nuestro motor eléctrico casero necesitaba una fuente de voltaje que lo alimentara. Nosotros decidimos implementar el generador de Van der Graaf. El generador de Van der Graaf, que es un instrumento científico creado con la finalidad de producir una diferencia de potencial en su superficie. Entonces esta va a ser nuestra fuente de voltaje para nuestro experimento. Hablando un poco de la forma y las partes del generador de Van der Graaf, podemos decir que en su parte superior tiene una esfera de metal, una esfera conductora, que es la que nos va a permitir transferir la carga, que tiene dos poleas, una cinta. Esa cinta es la que va a permitir el flujo de la carga y que la va a finalmente alimentar a nuestra esfera, y tenemos un peine cargado que es el que va a transferir la carga, y el peine colector que va a recibir la carga y transferirla hasta la esfera. Entonces la banda que tenemos aquí, la correa, induce carga dentro del aislante del contenedor de la banda, haciendo a su vez que el exceso de carga sea transportado hacia la segunda polea, que también se encuentra girando con el eje, y esta esfera a su vez, por medio del contacto con otro cepillo de cerdas metálicas, está transfiriendo cargas al cascarón esférico. La banda nos está permitiendo el flujo de la carga hacia la esfera, y el peine colector va a tomar esa carga y por medio del contacto la va a transferir a la esfera de metal, y entonces eso lo que va a hacer es que va a distribuir la carga uniformemente por toda la esfera, quedando así en disposición ya para transferir la carga hacia nuestro experimento. Entonces, debido a que la esfera es redonda y se encuentra fabricada de un metal conductor, la carga en busca de punta se distribuye uniformemente por la superficie de la esfera.
quedando así de esta manera cargada, y a su vez esperando un objeto para transferirle esta carga. Nuestro motor casero necesita recibir toda esa transferencia de carga. Entonces, para realizar esa transferencia, lo que vamos a utilizar son dos cables que en un extremo van a tener nuestro extremo es puntiagudo y en el otro extremo van a ser las pinzas para conectarla a uno de nuestros extremos del motor. El generador de Van der Graaf en su base tiene un conector que nos va a facilitar transferir la carga. Entonces lo que vamos a hacer es conectar uno de esos cables a ese conector, valga la redundancia, y con la pinza vamos a conectar una de las terminales de nuestro motor. Pero como nuestro motor va a ser alimentado por dos fuentes de energía, por dos fuentes de voltaje, entonces el otro extremo del otro cable, el extremo puntiagudo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a adherir al generador, a la esfera del generador de Van der Graaf, que ya está cargado, como he explicado antes, y pues con la pinza se va a conectar al otro terminal, al otro extremo de nuestro motor, y así nos va a permitir hacer todo el flujo de la carga, transportar nuestra carga. Pero nosotros necesitamos verificar que nuestro generador no esté generando el voltaje. Para esto vamos a utilizar un electroscopio, que es el que se va a encargar de medir la carga. Dentro del electroscopio hay una aguja, y esta aguja, cuando se encienda el generador, va a ser inducido por campo eléctrico, y esto va a permitir que la aguja se mueva. Entonces, no solo con el fin de tener el conocimiento de que el generador esté funcionando y nos esté brindando el voltaje para nuestro motor. Esos serían los elementos del laboratorio que utilizamos para nuestro experimento de motor eléctrico casero. Ahora vamos a explicar los procedimientos para hacer un motor electrostático. Primero necesitamos una base del motor electrostático, la cual consiste en un trozo de tabla de aproximadamente 11 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Con esto buscamos la estabilidad del motor electrostático. En la mitad de la tabla colocaremos una barra de metal de aproximadamente 12 centímetros de alto. En cada uno de los extremos de la tabla vamos a colocar dos tiras de cobre reforzadas o sostenidas con unos tornillos. En la parte superior de las dos tiras de cobre vamos a colocar dos tiras de aluminio, aproximadamente con 1 centímetro de ancho y 6 a 5 centímetros de largo. Ahora vamos a colocar una esfera plástica en la barra metálica. La esfera tiene que tener una incisura para que pueda entrar en la barra. Luego vamos a espaciar tres láminas de aluminio alrededor de la esfera, distribuidas de la misma manera.
El espacio de separación entre cada una va a ser de 1 a 2 centímetros dependiendo del radio de la esfera. Como fuente vamos a utilizar un generador de Van de Graaff. Necesitamos conectar dos cables punta caimán a los cables o a las tiras de cobre. Uno va a llevar la energía positiva y el otro con energía negativa. Este es el proceso paso a paso de cómo realizar el montaje o el procedimiento de un motor electrostático. Un motor electrostático funciona gracias a la fuerza de atracción entre dos cargas de distinto signo. Y de repulsión entre dos cargas de igual signo. El polo positivo atraerá las cargas negativas de la esfera y alejará las cargas positivas de la esfera. De igual manera lo hará el polo negativo. Las tiras de aluminio generan el movimiento en la esfera, debido a que todas están distribuidas de igual manera sobre la esfera, dándole así a cada una de las tiras carga positiva,
carga negativa y hay una tira que no posee carga. Las partes del motor que garantizan su funcionamiento son los estatores, que son las partes del motor que están estáticas. En nuestro caso son las dos barras de cobre, y el rotor. El rotor es la parte fundamental de un motor, ya que es el que va a garantizar el giro sobre el eje. ¿Cómo funciona el giro de un motor? En nuestro caso tenemos la alimentación positiva, la alimentación negativa y las tres líneas de aluminio o tiras de aluminio. Lo que sucede es que se van a cargar dos de esas tiras de esta manera y van a provocar una fuerza de atracción o repulsión que va a generar un torque en el rotor, lo que significa que estas dos van a estar cargadas positivamente, lo que va a generar fuerza de atracción con esta placa, lo que significa que van a quedar ahora cargadas estas dos negativamente, lo que vuelve a generar fuerza de repulsión entre estos tres elementos y fuerza de atracción con el positivo. Entonces vuelve a girar y vuelven a quedar dos aquí, lo que genera que el motor o el rotor, que en nuestro caso es una esfera, empiece a girar constantemente, todo con las fuerzas de repulsión y atracción que encontramos en la electrostática. Nuestro grupo se fundamentó principalmente en resolver el ejercicio de laboratorio de acuerdo con las leyes de Coulomb. Entonces aquí vamos a ilustrar un poco lo que debe ocurrir en la realidad al hacerlo con los objetos que vamos a emplear y con los equipos de laboratorio que vamos a utilizar para llevar a cabo el ejercicio. Entonces aquí tenemos la bola con sus cintas, va a tener 3 cintas de aluminio y vamos a tener aquí las terminales que reciben la carga del generador de Van der Graaf. Entonces en el proceso la línea roja simboliza el cable rojo que va a llevar la carga positiva y la línea negra pues la carga negativa. Entonces cuando la carga se transfiera por medio del cable va a llegar a esos alambres de cobre, se va a transferir hasta la lámina de aluminio que encontramos arriba. La lámina de aluminio por inducción y obedeciendo las reglas de la carga que dice que polos similares se repelen y que polos opuestos se atraen. Entonces al ser la bandija de aluminio conductor, esta tiene que por inducción alejarse de la lámina positiva, en este caso la lámina roja, y a su vez en el proceso que va alejándose de la lámina roja tiene que atraernos a la lámina negativa, y así con cada una de las 3 tiras. En esa unidad la bola tiene que girar de orden derecho a izquierdo, como se ve en la figura en la flecha morada. Ese sería los datos experimentales para llevar a cabo nuestro laboratorio de motor electrostático. Nos fundamentamos principalmente en un principio básico, las leyes de Coulomb y las propiedades de las cargas y reacciones entre ellas, repulsión y atracción. El siguiente motor electrostático también fue realizado por los participantes del grupo. A pesar de tener una configuración idéntica al de la pelota naranja, este no funcionó. Nosotros analizamos la grabación para discernir las posibles oportunidades de mejora. Entre estas posibilidades de mejora encontramos 2. La primera, los polos positivo y negativo, representados por las latas de póker, no están separados a la misma distancia de la botella de plástico central, siendo esta la falla más grave.
Y la segunda, el objeto central presenta fricción con la plataforma, es decir, la tapa negra, lo que perjudica su libre desplazamiento. En el experimento definitivo hemos solucionado estos problemas. Como se puede observar, hemos garantizado que la pelota tenga una estabilidad y un movimiento mínimo sobre su propio eje, lo cual garantiza pues que la fuerza generada por el motor electrostático pues funcione. Adicionalmente a eso, hemos ubicado tanto la placa positiva como la negativa en lo posible a la misma distancia la una de la otra de la pelota central. Ahora vamos a dar inicio a las conclusiones de nuestro laboratorio. Primero, logramos demostrar el concepto de electroestática, el cual consiste en estudiar la interacción entre cargas eléctricas en reposo. Por estar cargadas y a una cierta distancia, las partículas ejercen fuerzas eléctricas una sobre la otra. La interacción entre estas dos cargas viene dada por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb consiste en fuerza es igual a la multiplicación de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, la fuerza va disminuyendo a partir de que las cargas se alejan. Esto se multiplica por una constante de proporcionalidad. Otro punto que logramos comprobar y concluir es la existencia de cargas eléctricas positivas y negativas. También el comportamiento entre dichas cargas y la demostración del movimiento dinámico entre dichas cargas. Por ejemplo, tenemos dos cargas positivas, las cuales se van a repeler entre sí. Si tenemos dos cargas de diferentes signos, se van a atraer entre sí. Esto basándonos en la ley de Coulomb. Aparte de las otras dos demostraciones, logramos concluir que cuando conectamos el generador de Van de Graaff a las dos tiras de cobre ubicadas en los dos extremos de las bases del generador, se carga una positiva y la otra negativamente. Conectamos. Y cada una de las tiras colocadas alrededor de la esfera de plásticos empiezan a cargar su carga entre positiva y negativamente. Cada vez que una tira de aluminio pasa por una tira de cobre positiva, se vuelve negativa, y cada vez que pasa por una negativa, se vuelve positiva, así generando una fuerza de atracción y repulsión.